¿Se logra ver la diapositiva? Sí. Ya, perfecto. Vamos a hablar en primer lugar de la semana 4, que son las organelas bioenergéticas. ¿Se acuerdan cuáles eran las organelas bioenergéticas? Eran dos. ¿Y la otra? Los cloroplastos. Los cloroplastos, muy bien. Tenemos dos bioorganelas que son las energéticas, las mitocondrias y los cloroplastos. Mitocondrias en células animales y cloroplastos en células vegetales. Eso es lo que vimos en su momento. A ver, ¿qué se acuerdan de las mitocondrias? ¿Cuál es su función principal o qué realizan dentro de la célula? Lo que es la respiración celular y la producción de ATP. Muy bien. Ellos se encargan de generar energía y también de la respiración celular. Bueno, al momento que hacen la respiración celular generan energía. Muy bien. ¿Qué características se acuerdan más de las mitocondrias? De repente en su estructura, ¿qué tienen las mitocondrias? La membrana externa presenta porinas permeables a iones. Muy bien. Tiene membranas, ¿no? Tiene una membrana externa, una membrana interna y un espacio intermembrana que se encuentra entre esas dos membranas. También podemos ver que tiene su propio ADN mitocondrial, que es lo que podemos ver aquí. Y ahí está. Podemos ver que tiene su propio ADN mitocondrial, que es de forma circular. Sus membranas, tiene también partículas de ATP sintasa, tiene también pequeños ribosomas que se van a encontrar, gránulos y crestas. O sea, es una organela bastante completa. Incluso hay la teoría en la que dicen de que esta en realidad es una célula procariota, ¿no? Que se encuentra dentro de una célula eucariota o proviene de un protobionte, porque tiene su propio ADN y tiene una estructura bastante compleja en relación a las demás organelas. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de las mitocondrias? Va a tener diferentes nombres. No he visto que pregunten dando otro nombre que no sea la mitocondria, pero por si acaso ahí están los nombres. Cuando repasen, ténganlos en cuenta que también los llaman blefaroplasto, condrioblastos, condriosomas. Todos estos nombres también reciben las mitocondrias. Es dependiendo de el momento en el que le pusieron ese nombre, ¿no? Ha ido evolucionando los nombres, pero estos son los nombres que ha recibido anteriormente. A ver, vamos a ver que las mitocondrias ocupan solo el 25% del volumen celular. Bueno, no es solo, no es una gran parte porque es solo un organelo. Y también tiene su propio material y sistema genético. Bueno, estas las características ya las hemos visto, esta es la composición que tienen, ya me hablaron de las membranas, tiene también una matriz, tiene el espacio intermembranas. Esto es su tamaño, la longitud, diámetro y número de células que lleva adentro, por si acaso, no lo han preguntado directamente, pero por si acaso lo pueden tener en cuenta. La estructura y de qué se encarga cada uno. Aquí solo para repasar, la externa es altamente permeable con presencia de porina y tiene una bicapa lipídica, se parece mucho a la membrana celular. La membrana interna es impermeable, permite la gradiente de protones estable, necesita fluidez, hidrofobicidad, contiene numerosos pliegues, que son las crestas, y poseen alto contenido proteico diferenciable. Y en la matriz mitocondrial que vamos a encontrar, pues el ADN mitocondrial, también ribosomas y enzimas. Y acá lo pueden diferenciar también los espacios. Acá están las crestas, la matriz y las membranas. Estas son básicamente las funciones que va a tener la mitocondria. Ustedes ya me han mencionado producción de ATP, también hace la respiración celular, pero también tiene otras. Por ejemplo, la integración del metabolismo de los azúcares, oxidación de piruvato, el ciclo de Krebs, metabolismo de aminoácidos, metabolismo de ácidos grasos, esteroides, producción de energía y producción de calor, que es la termogénesis. Ahora, en los
procesos metabólicos que podemos ver dentro de la mitocondria. Van a haber varios, ¿no? Nosotros ya los hemos visto anteriormente, que era la glucólisis y el ciclo Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Pero, ¿en qué les aconsejo que se enfoquen al momento de estudiar? No tanto en el proceso en sí mismo, sino en cuestiones un poquito más puntuales. ¿Por qué? Porque en el curso de biología no les hacen tanta incidencia, o por lo menos no se ha visto reflejado en exámenes anteriores que hagan incidencia, por ejemplo, en qué es lo que cambia dentro de una fase del ciclo de Krebs a otra, qué se añade, qué es lo que sale. No hacen tanta incidencia en eso. Se hace incidencia en dónde se realiza y los productos, así como los insumos, pero no tanto en el procedimiento en sí, porque eso se va a ver más en bioquímica y es en bioquímica donde sí les van a preguntar qué es lo que se obtiene, cómo se obtiene eso. Ahí es donde sí se hace incidencia. Aquí es un poquito más generar el contenido de información. Entonces, al momento que estudian la semana 4, que considero que es la semana más, un poquito más pesada por todo el contenido que tiene, les sugiero enfocarse en esto. Les he puesto esta diapositiva con información bastante general, bastante precisa. Por ejemplo, la glucólisis, la glucólisis se va a realizar en el citosol. ¿Ok? Recordemos, ¿dónde se realiza? En el citosol. Eso sí pregunta. El ciclo Krebs, ¿dónde se realiza? En la mitocondria o en la matriz mitocondrial. ¿Por qué les digo la mitocondria? Porque a veces solo ponen esa la alternativa mitocondria, no ponen completa la matriz mitocondrial, pero no significa que esa no sea la respuesta, ¿no? Ténganlo en cuenta. Pero si ya les precisan, ustedes marquen la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa se van a producir en la membrana interna mitocondrial. ¿Okay? Tengan en cuenta esos lugares donde se producen los procesos. Ahora, características principales de la respiración celular. Sabemos que es un proceso catabólico realizado por toda célula con la finalidad de liberar energía ATP almacenada en los compuestos orgánicos. Cuando hablamos de catabólicos, nos estamos refiriendo a que es un proceso que se encarga de descomponer moléculas, o sea, macromoléculas grandes con mucho contenido de energía, pero que no pueden ser sintetizadas enteras, sino que necesitan degradarse en pequeñas partes. Entonces, para eso se realiza todos estos procedimientos para la degradación de estas moléculas grandes. Y la respiración puede ser de dos tipos, pero ya lo saben, ¿no? Respiración aeróbica, presencia de oxígeno, y respiración anaeróbica no tiene oxígeno, no tiene la presencia de oxígeno. Aquí, la glucólisis, estas son las partes importantes que deberían considerar por si les preguntan. Primero tiene tres etapas, la etapa preparativa, la etapa de desdoblamiento y la etapa de oxidación. ¿Y cuál es el producto que se obtiene? Es 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. ¿Ok? Esta información es la que tienen que manejar. Y aquí es a manera general todo el proceso. Ustedes pueden ver, ingresa, digamos, alimento al organismo. El alimento básicamente va a ser glucosa. Va a ingresar al organismo y se va a dar la primera etapa preparativa, donde se va a empezar a ir degradando hasta que llegue a fructosa 1,6-bifosfato. En esta parte es donde se va a desdoblar. Aquí podemos ver que se desdobla. Y aquí nos va a interesar esta parte, el gliceraldehído 3-fosfato, porque esta es la que se va finalmente a oxidar. Y al final de todo este procedimiento, donde ustedes ven que interactúa el ATP y el ADP, hay una interacción entre ATP, sale ADP, todo al final de este procedimiento, esto es lo que vamos a obtener. ¿Ok? No se enfoquen tanto en el procedimiento. Claro, si ustedes lo prefieren saber de una vez cómo es todo el procedimiento, pueden seguir revisando la teoría y ahí la van a encontrar, porque sí la han puesto no tan explicativa, pero sí está. Y más enfóquense en lo que se obtiene, ¿no? Que son estos, 2 piruvatos, 2 en NADH y 2 ATP. Estos sí he visto que pregunten los productos. Entonces, consideren esto. Glucólisis que produce 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs. Luego tenemos el ciclo Krebs, que esta es la imagen que hemos mostrado. Aquí están los videos donde les explican ya a detalle cada una de las partes, ¿no? Aquí está todas las 8 partes que tiene, en qué momento se produce el NAD, en qué momento se produce el NADH,
en qué momento hay ATP, aquí se explica todo. Pero para empezar, o sea, ténganlo en cuenta que esta es la continuación, digamos, de la glucólisis o la glicólisis. Es la continuación. Como de la glicólisis obtuvimos 2 piruvatos, ese piruvato va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Dónde se realizaba el ciclo de Krebs? Matriz En la matriz mitocondrial. mitocondrial. La matriz Ajá. mitocondrial. Muy bien. Entonces, la glicólisis se realizaba en el citoplasma o en el citosol, se realiza en el citosol. Luego, cuando nosotros obtenemos nuestros productos, nosotros obtenemos 2 piruvatos, ¿verdad? Son 2 piruvatos, pero aquí estamos viendo uno nada más. Entonces, ese piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A y esto es lo que ingresa al ciclo de Krebs y tienen todas sus modificaciones hasta que va a tener el producto final que está, ok, está aquí abajo, pero yo no lo puedo ver porque tengo la ventanita del Teams, pero sí se ve, ¿no? En la parte final está el producto del ciclo de Krebs. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Ajá, ve. porque el Teams me ha partido la pantalla y no puedo ver la parte Una de la esquina. pregunta. Sí. En un examen preguntaron sobre la beta oxidación y, o sea, no, en qué momento se da la beta oxidación? Claro, hay una betoxidación, pero eso se da en ácidos grasos, ¿ok? El ciclo de Krebs son varios procesos que se van a dar. Hemos visto glucólisis, hemos visto ciclo de Krebs y también hay la beta-oxidación. Y la beta-oxidación es un proceso catabólico también, pero que se da para ácidos grasos. ¿Te acuerdas exactamente la pregunta? Yo creo que tengo una. A ver, voy a buscarla ya para tener la pregunta a la mano. A mí no me vino, creo, beta-oxidación en mi parcial. Si no, les hubiera preguntado en algún pasito. A ver, vamos a buscar los bancos. Los bancos ya están en el Drive también. ¿Los han podido revisar? Biología. Chicos, ¿han podido ver si están todos los bancos en el Drive? Beta-oxidación. Acá dice, en la beta oxidación de ácidos grasos, el acetilcoenzima pasa a la matriz mitocondrial en forma de, y ahí es el acetilcarnitina. Ujú. Bien. Justo, lo has puesto bien. Si se dan cuenta, igual en esa pregunta no te están preguntando el procedimiento, sino te están preguntando el producto, ¿no? ¿Qué es lo que vas a obtener? Entonces, así cuando estudien estos procesos, tengan en cuenta qué es lo que recibe. Por ejemplo, en el ciclo, en el anterior que hemos visto, ¿qué recibe? Recibe glucosa. ¿Y en qué descompone? Ya hemos visto que descompone en, aquí está, 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Luego de aquí pasamos al ciclo Krebs, donde ¿qué recibe? Un piruvato que lo obtuvo de la glicólisis. Y ese piruvato lo va a convertir finalmente en este producto, que ya lo veo, acá está. 3 NADH, un FATH y un ATP. Y en el caso ya de su compañera, también el examen que tiene, la beta-oxidación, qué es lo que recibe y qué es lo que emite. Tengan en cuenta esas partes más que todo al momento de estudiar los procesos. Pero no me acuerdo, de repente está por aquí también beta-oxidación. Bueno, tenemos también la cadena de electrones. ¿Dónde se producía la cadena de electrones? En la membrana En la interna membrana interna Ujú. ¿De quién? de la mitocondria. De la mitocondria. Muy bien, la membrana interna de la mitocondria. O sea, no se olviden, porque pueden poner membrana interna y ponerles diferentes organelas y ahí podrían confundirse. Muy bien, entonces en la membrana interna de la mitocondria. Y la cadena transporte de electrones, ¿cuál es el último eslabón al final? O sea, ¿cuál es el último que se va a producir? ¿Se acuerdan? el agua. ¿El agua o el oxígeno? Bueno, el oxígeno lo convierte en agua. Sí, ahí hay que tener cuidado porque hay una pregunta así en el parcial, donde les ponen ambas alternativas.
Está en el banqueo que vamos a ver, así que les voy a soplar igual uno. Pero sí, preguntan el producto final de la cadena de electrones y se ponen los dos casos, el oxígeno y el agua. Y la respuesta que se considera correcta es el oxígeno, para que lo tengan en cuenta. Voy a ver si lo puedo encontrar para decirles de una vez la pregunta. Tengo varios bancos que he estado abriendo para hacer el examen. Ya, el último aceptor de electrones de la cadena transportadoras es, y está agua, ADP, oxígeno, CO2 y ATP. ¿Cuál es? Oxígeno. 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 Muy bien. Es el último aceptor de la cadena de electrones. Bien, de la fosforilación oxidativa, ¿dónde se realizaba? En la membrana Membrana interna de la interna mitocondria. mitocondrial. Muy bien. ¿Y qué etapas tiene? La etapa oxidativa y la etapa fosforilante. ¿Ok? Esas son las dos etapas que tiene. ¿Qué se hacen estos? Es un proceso mediante el cual se genera mayor cantidad de ATP. A ver, la quimiósmosis. ¿Se acuerdan qué es la quimiósmosis? ¿Alguien lo puede definir en sus propias palabras? Es un proceso. Ya, con eso empezamos. La quimiósmosis es un proceso en el cual se va a generar ¿qué? ¿Qué se genera generalmente? Mira, lo ven en la figura que está en la parte derecha, resaltándose a cada rato. ¿Qué se va a generar? ATP. ATP Ajá, y hidrógeno. ya. Pero enfoquémonos en ATP nada más. Es un proceso mediante el cual el ATP que se está generando, ¿qué va a hacer? Ya, es un proceso por el cual el ATP generado es por los protones que se mueven a través del ATP sintasa. Les doy esta definición. Igual ustedes tienen otras definiciones acá al costado, pero les doy esta definición porque esta es la definición que han consultado en el examen. ¿Ok? Les voy a repetir la definición. Es el proceso en el cual el ATP es generado cuando los protones se mueven a través del ATP sintasa. Entonces, anoten eso por si acaso. Igual lo van a tener en el banqueo, pero es bueno que lo tengan ahí. Igual, ¿qué más podemos decir? Aquí ustedes pueden verlo, ¿no? Es el proceso donde los protones atraviesan una membrana a través de una gradiente electroquímica. Entonces, ustedes ven en su alternativa ATP y ven ustedes protones y ya tienen la respuesta. ¿Y por dónde se van a mover esos protones? Solo anoten en el ATP sintasa. Ya está. Y ya tienen su respuesta ahí. Y bueno, la termogénesis, ¿qué era? Producción de calor. Generar calor. Ajá, es generar calor, muy bien. ¿Y por qué se realiza la generación de calor? Para llegar a un equilibrio en temperatura cuando hay un desbalance. ¿Cómo le decimos biológicamente al equilibrio? Producto de un Homeostasis. metabolismo. Ajá, homeostasis también le podemos decir al equilibrio, para que el organismo entre en homeostasis térmica, porque deberíamos tener 37 grados centígrados en promedio para que nuestro organismo funcione correctamente. Ahora, ¿cómo se produce la termogénesis? Ahí está. Nosotros consumimos alimentos y la energía que contienen estos alimentos va a producir posteriormente por todos los procesos metabólicos, genera calor. O sea, cuando nosotros tenemos frío, ¿no les ha pasado que quieren comer más? Es porque el organismo está diciendo, necesito más comida para que yo produzca más calor. Consume más comida, por favor. Bastante sabio nuestro organismo. A ver, ¿qué características genéticas tiene la mitocondria? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las partes más importantes o de qué se distingue del ADN celular?
Es de herencia madre y es circular. Ujú, muy bien. Su Tiene, ADN es solamente heredado de nuestra madre, a comparación del genético que es de los ambos progenitores. ujú, muy bien. También tiene una alta velocidad de mutación, no presenta intrones y tiene poliplasmia, que es alto número de copias, a diferencia del ADN celular. Igual aquí pueden ver las diferencias. Miren también la diferencia en el número. ¿Cuánto número tiene el ADN nuclear? Estos son pares de bases y aquí son menos, ¿no? Pares de bases. Aquí hay 23 moléculas distintas, aquí hay solo una. Aquí están las copias, que nosotros son 2 por 23, son 46 en total. Aquí son de 2 a 10 copias en la mitocondria. Herencia materna, herencia biparental, que es de ambos padres, como lo dijo su compañera. Y el número de proteínas. Acá hay un número hasta 25.000 proteínas y acá solo 13 proteínas. Es un ADN pequeño y diferente al ADN nuclear, pero finalmente es un ADN que es distinto, ¿no? Que está dentro de la propia célula. Y aquí pueden ustedes, esto no he visto que pregunten. En los banqueos no he encontrado preguntas de esto, ni a mí me han preguntado, pero si está en la teoría, puede ser que pregunten. Ok, repásenlo de manera bien somera, qué tipo de patologías se pueden presentar. Si pueden observar que se dañan varios órganos importantes, cerebro, nervios, músculos, riñones, corazón, hígado. ¿Y qué puede afectar? Generalmente son metabólicos, ¿no? Diabetes, pérdida de visión y ceguera, hipoglucemia. Generalmente, no todos son todos. Luego, enfermedades mitocondriales. Esto tampoco han preguntado, pero ténganlo en cuenta cuando están haciendo su repaso. Esto no preguntan mucho. Igual aquí están las mutaciones. Los cloroplastos. A ver, de aquí, ¿qué se pueden preguntar? O sea, la estructura de los cloroplastos. ¿Qué estructura tienen los cloroplastos? Aquí se puede ver mejor. ¿Qué partes vamos a distinguir en los cloroplastos? Tilacolis y estromas. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Tiene también membranas, ¿verdad? Igual que la mitocondria, membrana interna, membrana externa y espacio intermembrana. Una pregunta con estroma. Creo que se las hice en un pasito. Quiero preguntarles de nuevo. Estroma, 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 estroma. ¿Qué se realiza en el estroma? La etapa oscura. Ok. Aquí están las dos reacciones, ¿no? La primera, que es la fase luminosa, y la fase oscura. La fase luminosa, ¿dónde se va a realizar? En la membrana de tilacoides. Y la fase oscura se va a realizar en el estroma. La fase oscura también se denomina ciclo de Calvin. Por si acaso, no les digan fase oscura, sino les pongan ciclo de Calvin. ¿Ok? Ya, ese es en el caso de la mitocondria. Bastante rápido para poder ver las demás y hacer el banqueo. Vamos a ver lisosomas. Lisosomas y el tráfico vesicular es mucho más sencillo. Vamos. A ver. No estoy compartiendo, ¿no? No, Ahora. ahora sí. Ahora sí. Allá. Ya, entonces, lisosomas. El tema era lisosomas, degradación y muerte celular. Vamos a ver. Vamos a ver los lisosomas. Este es un lisosoma. ¿Qué características tenían los lisosomas? ¿Se acuerdan? Estas cositas que Van eran. a degradar enzimas, Tienen moléculas enzimas grandes. hidroláuticas Enzimas que sirven para degradar. ¿Mm? Muy bien. Tienen una función de degradar y una función destructora, ¿no? Porque pueden destruir
virus, bacterias, invasores. Sí se pasa la diapositiva, ¿no? ¿O se quedó en Sí. una? Ah, ya. Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, esas son básicamente sus funciones de degradación y de destrucción de cuerpos extraños que nos pueden hacer daño como virus y bacterias. Y también participan en el proceso de la muerte celular programada, la apoptosis. ¿Qué características va a tener el lisosoma? Bueno, tienen una sola membrana, tienen de 50 a 60 enzimas hidrolíticas, que son estas finalmente las que degradan o las que destruyen debido a la potencia que tienen sus enzimas y la cantidad. Van a tener también una función catabólica. Su matriz lisosomal es ácida y tiene dos tipos de proteínas, las hidrolasas lisosomales y las proteínas integrales de la membrana lisosomal. Ahora, sus enzimas hidrolíticas, ¿dónde se elaboran? Vamos, está acá. En el ¿Dónde? retículo endoplasmático. rugoso. A ver, Ajá, la van a elaborar en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y dónde se modifican? En el aparato de Golgi. Sí. Muy bien. Y luego degradan, ¿qué van a degradar? ¿Por medio de qué? ¿De dónde degradan el material? Por medio de endocitosis, fagocitosis y autofagia. De lo que proviene de esos tres procesos es los que ellos van a degradar. Bueno, aquí está parte de su teoría, ¿no? ¿En qué participan? Van a participar en estos procesos, degradación en volumen, procesamiento por proteínas, procesamiento de antígenos, degradación de la matriz extracelular e iniciación de apoptosis. Y aquí ustedes pueden ver cómo ellas interactúan, ¿no? ¿Qué ven en la imagen? A ver. ¿Qué pueden percibir? Cuando ocurre la fagocitosis, el fagosoma se une al lisosoma que sale del aparato de Golgi por medio mm, del trans, creo, y se une con un lisosoma y se forma un fagolisosoma. Ya, sí, bastante bien. el aparato de Golgi es como que expulsa lo que es el lisosoma primario y lo que es la fagosoma exterior se fusionan, así produciendo el lisosoma 2 o fagolisosoma. ¿Mm? ¿Y qué es el fagolisosoma? Está constituido por qué el fagolisosoma. Mejor, esa está mejor la pregunta. ¿De qué está constituido el fagolisosoma? Ya tienes una parte, me acabas de decir que es el lisosoma. ¿Y cuál es la otra parte? Es la unión del fagosoma y del lisosoma. Sí, porque eso pueden preguntar, porque sí, suelen preguntar en qué se convierten las uniones. Ya, muy bien. ¿Y qué se da? Bueno, esto lo vamos a ver en el otro tema. Pero sí, está bien. Este es el lisosoma primario y este es el otro lisosoma primario. Este está haciendo otro proceso, porque este es un proceso de fagocitosis y este es un proceso de exocitosis. Entonces vamos a ver, ya, inclusive acá tenemos un proceso de autofagia. Ustedes se pueden dar cuenta porque tenemos autofagolisosomas también. O sea, ¿Y dónde se siempre encuentra el lisosoma secundario? depende de para qué lo estés produciendo. Vamos a tener los lisosomas primarios, que es donde salen, del aparato de Golgi. Y vamos a tener los lisosomas secundarios, que son los que ya incorporan, los que ya tienen en su contenido ese elemento que han degradado. A eso le vamos a decir lisosoma secundario. Y el lisosoma primario es el recién creado, ¿no? El que sale del aparato de Golgi recién creado. O sea, a este le decimos lisosoma primario. Y estos que ya han incorporado, nosotros aquí en la imagen no le han puesto lisosoma secundario, sino ya le han puesto la denominación dependiendo de con qué se ha unido, ¿no? Por ejemplo, fagolisosoma, autofagolisosoma, porque ya se ha unido con otro. Pero en la definición, el lisosoma secundario es aquel que va a incorporar en su contenido aquello que ha degradado. Ok. Muy bien. La fagocitosis. Bueno, sí. Una preguntita chiquita. En sí, ambos procesos terminan en el cuerpo residual, ¿no? Como se ve en la imagen anterior. Ujú. Ah, ok. Gracias.
Ok, sí. Muy bien, tengo la fagocitosis. De eso no les van a preguntar porque esto no lo desarrollan en la teoría como tal. Esto lo vimos como un plus, solo para que se acuerden las partes que tenía. Ahora, esto sí les pueden preguntar, pero no el proceso, sino los nombres de los sistemas para degradar proteínas. Principalmente preguntan por el sistema ubiquitin-proteosoma y el sistema lisosomal. También por caspasas les pueden poner, pero son en total 6 sistemas para degradar proteínas. Tenemos el sistema ubiquitin-proteosoma, el sistema lisosomal, el sistema intramitocondria, los calpains, dependientes de proteasas, los caspasas y las proteasas de membrana. De aquí solo recuérdense los nombres. Al momento en que den el parcial les van a preguntar cuáles de los siguientes son sistemas para degradar proteínas, por ejemplo, y les van a poner diferentes alternativas con diferentes opciones. Acuérdense de estos 6 para que marquen la correcta. Porque podrían ponerles acá de repente sistema ubiquitin-proteosoma y no sé, glucólisis. Entonces, pero ustedes saben que la glucólisis no es un sistema para degradar proteínas. Bueno, aquí están la degradación. ¿Qué eran las proteínas mal plegadas? ¿De acuerdo? Que no cumplen una función. Que no están correctamente estructuradas, ¿no? Y por no estar correctamente estructuradas no van a cumplir su función. Luego las van a eliminar, que no cumplen su función. Aquí podemos ver algunas enfermedades que son causadas por la acumulación de proteínas mal plegadas, por ejemplo, que no han sido correctamente, digamos que no se han degradado todas en diferentes enfermedades. Rol fisiológico de la degradación. Ustedes tienen aquí 4 roles: control de calidad, procesamiento antígeno, regulación de funciones celulares y adaptación a estadios fisiológicos o patológicos. Solo acuérdense de eso. Este es el modelo de ubiquitin-proteosoma. Acuérdense del nombre más que todo. Tienen aquí el nombre, la especificidad. La especificidad proviene solo del ubiquitin-proteosoma, por si les preguntan. La característica de especificidad, en qué sistema de degradación se da, en el ubiquitin-proteosoma. Más no les van a preguntar. De eso no tengan temor, porque esto lo se desarrolla más en bioquímica, no tanto en biología. Ya, muerte celular. ¿Qué tipo de muertes celulares conocen? Está en la diapositiva igual. Apoptosis, Y necrosis. necrosis. ¿En qué se diferencian la apoptosis y la necrosis? La Apoptosis La es apoptosis programada es y la programada y la necrosis es accidental. accidental. Muy bien. ¿Y qué es la autofagia? Cuando la célula se da cuenta que hay algo mal en ella y como se elimina, se come a sí misma. Ujú. Sí. O sea, elimina esa parte que se encuentra mal en ella misma, ¿no? Por eso dicen que se come a sí misma. Ya, entonces vamos a ver, si vemos en la imagen, podemos darle algunas características, ¿no? La necrosis va a ser por un evento que no está programado, un evento que se dio de manera accidental. Se produce todo esto, si ustedes se dan cuenta, la membrana está rota, está como si fuera aplastada la célula, ¿no? Ha sufrido un trauma la célula. Y lastimosamente va a tener que morir. La célula no va a soportar el trauma y va a tener que morir, no se va a poder recuperar de este trauma. Y si ustedes se dan cuenta que podemos ver de diferente, aquí está el apoptosis, que también es una muerte celular, pero está ordenada, ¿no? Es una muerte celular que ha sido programada de forma ordenada para producirse. Miren que la membrana aquí no está rota, o sea, se está matando la célula, pero lo está haciendo sin esparcir todo de manera desordenada, sino que lo hace por pequeñas vesículas. Entonces está ordenada. Entonces, no ponen imágenes, ¿no? Pero si pusieran imágenes, ustedes ya sabrían que la que tiene las membranas rotas y está todo desordenado es la necrosis, y la que se está saliendo por vesículas de manera ordenada es la apoptosis. Pero esto es el inicio, ¿no? Todos estos son los inicios. Y en la apoptosis, a diferencia de la necrosis, sí se da por una
programación, ¿no? Porque la célula ha decidido que ya no está cumpliendo su función y tiene que ser eliminada. Aquí están las características. A ver, no he preguntado, pero es un dato interesante. La apoptosis, su primera denominación fue la necrosis por contracción. ¿Ok? Esa fue la primera denominación que le dieron a la apoptosis. Esta apoptosis va a ocurrir durante toda nuestra vida y es fundamental para la homeostasis, que es el equilibrio del organismo. Ver, ¿qué más? ¿Cuáles eran las etapas de la apoptosis? Que está en su material. Activación, Ujú. decisión y ejecución. Muy bien, activación, decisión y ejecución. Son 3 etapas de la apoptosis. Luego, bueno, la necrosis ya lo sabemos, ya lo hemos mencionado. Aquí algún dato interesante, no creo que ya esté. Luego la autofagia, también vamos a tener, que es comerse a sí mismo, ya lo mencionaron. Es también el proceso por el cual la célula recicla sus propias organelas y componentes macromoleculares. Es un proceso de reciclaje también. Es una respuesta adaptativa al estrés subletal. ¿En qué va a participar? En la supresión del crecimiento de un tumor, en la supresión de proteínas tóxicas que se encuentran mal plegadas, en la eliminación de microorganismos intracelulares y también en la presentación de antígenos. Es donde puede participar este proceso. Y va a tener 3 formas: la macrofagia, microfagia y la autofagia mediante chaperonas. Cuando ustedes vean clasificaciones, acuérdense del nombre de la clasificación. Por ejemplo, les pueden consultar cuáles son las formas de autofagia, porque ha venido esto en parciales. Son 3: macrofagia, microfagia y autofagia mediante chaperonas. Y también les pueden preguntar por los estadios, ¿no? Todo lo que vean ustedes clasificación, ustedes estudian la clasificación en orden. ¿Qué estadios, qué etapas, qué denominaciones, en qué se divide, todo eso? Sí, ténganlo en cuenta porque suelen preguntar eso. A ver, ¿cuáles son los estadios de la autofagia? A ver, díganme. ¿Quién ya se acuerda de los estadios de la autofagia? Vesículas nucleares. Ya, ¿qué más? Son 3. 3 fases que tienen que acordarse. Vesículas, ya. La elongación, Ya, elongación. La fusión de una doble membrana. Ya, muy bien. Entonces, primero tenemos la formación de las vesículas nucleares. Luego tenemos la elongación vesicular. Y por último tenemos la fusión de una doble membrana autolisosoma. ¿Ok? Estas son las 3 partes de la autofagia que tienen que recorrer, porque pueden preguntarles por las 3 de manera ordenada o pueden decir cuál es la siguiente, eso es un estadio de la autofagia. Pero para poder saber cuál es la correcta, yo tengo que saber las 3. Eso es en lisosomas. Ok, vamos ahora a ver. El último tema. Esta es mi diapositiva. Tráfico vesicular. Tráfico. Ya, el tráfico vesicular. Sí se ve, ¿no? sí se ve. Ya. Sí. ¿Qué es importante para que se realice el tráfico vesicular? Es tener en cuenta el sistema intermembranas. ¿Dónde empezaba el sistema? Retículo endoplasmático rugoso. Rugoso. Ujú. Empieza desde el núcleo, en realidad. Desde la membrana nuclear se va a empezar a formar todo el sistema. Entonces vamos a tener que el sistema va a tener desde el núcleo, luego tenemos retículo endoplasmático rugoso, el liso, aparato de Golgi, y llegamos hacia la propia membrana de la célula. Entonces todo esto es un sistema entre membranas, intramembranas, membranoso, un sistema de membranas. ¿Qué es importante en
el tráfico vesicular o qué organelas van a participar en el tráfico vesicular, vamos a tener el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál era la función principal del retículo endoplasmático rugoso? Metabolismo de proteínas. Ujú, muy bien. ¿Y el del liso? Los Entonces, lípidos. Síntesis de lípidos. Ajá, muy bien, ya, están bien con estas dos. Y aquí tenemos el movimiento de las células, o bueno, de las vesículas. Esto es una vesícula. ¿Qué se está produciendo aquí? La yema. Una gemación. La gemación. Ajá, esto es una, como bien lo dijiste, es una yemita, pero el proceso por el cual se produce la yemita es la gemación. Entonces, esto es el compartimento donador y este es el compartimento receptor. Entonces, digamos que esta es una de las crestas del retículo endoplasmático rugoso, una parte de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y yo quiero transferir proteínas a la siguiente capita de retículo endoplasmático rugoso con la finalidad de que esa vesícula llegue hasta el aparato de Golgi y que el aparato de Golgi lo expulse hasta afuera de la célula. O sea, quiero hacer todo ese recorrido. Entonces, ¿cómo empiezo? Yo decido que voy a empezar a formar esta yemita. Y en la yemita se van a poner todas las proteínas o todas las proteínas y el material que yo quiero botar o pasar, ¿no? Eliminar o transferir para hacerlo por otras partes. Entonces voy formando yo mi yemita y aquí la yemita ya está más grande y se empieza a ahorcar, ¿no? Porque ya está completándose. Y una vez que ya se termina de ahorcar y se separa del compartimento, es que recibe el nombre de vesícula. Solo cuando esto ocurre es que ya se llama vesícula. Antes de esto es una yemita que se produce por el proceso de gemación. Luego, esta vesícula va, va viajando, viajando hasta que se topa con el compartimento receptor. Sus membranas van a chocar y van a empezar se va a empezar a incluir dentro de la membrana receptora. Una vez que ya se incluye dentro de la membrana receptora, va a depender, ¿no? Si todo este contenido que vino, este es su destino final, o si el contenido que vino tiene que seguir escalando hasta llegar a otra parte. Si tiene que seguir escalando, va a pasar lo mismo que acá. Entonces la célula, que era la receptora, se va a convertir en la parte donadora y va a volver a pasar lo mismo. Se va a volver a producir la yemita, se van a volver a introducir las proteínas y los otros materiales que yo quiera incorporar y va a pasar exactamente lo mismo hasta que llegue a su destino final. ¿Okay? Eso es el movimiento que se da dentro de las moléculas de la célula. Aquí ustedes pueden ver ya la formación también. Aquí están, por ejemplo, las proteínas luminarias y de membrana que deben ser transportadas. Aquí le dicen transportadas como mercancía, ¿no? Porque parece un botecito que se lleva mercancías. Luego la yema se separa para formar una vesícula de transporte y acá ustedes ya lo ven desde otra perspectiva o visión. Aquí ya se está empezando a ahorcar y acá ya se logró separar. Viaja por el citosol como si fuera un barquito hasta llegar a la otra parte de la membrana. Las membranas receptoras también les decimos membranas diana, por si acaso. Todo lo que recibe va a tener el nombre de diana. Entonces, en este caso, tenemos la membrana donadora en esta parte donde se produjo la yemita, salió la vesícula y tenemos la membrana diana donde finalmente se fusiona esta vesícula e esparce todo lo que tenía adentro. Y luego ustedes ven por acá se está formando otra yemita. Pero en este caso es para que vaya esta membrana. Si estamos hablando de esto, se formaría en otra parte para que vaya la siguiente membrana que estaría por acá, ¿no? Así es como se va a intercambiando el contenido que existe de una membrana a otra. A ver, luego, ¿qué era importante? El recubrimiento que reciben las vesículas era por una proteína. ¿Se acuerdan el nombre de esta proteína? Latrina. Ujú. Sí. Sí, les van a preguntar tal cual. El nombre de la proteína y les van a dar esas alternativas.
Muy bien, endocitosis y exocitosis. ¿En qué se diferencian? Una exporta al Endo es exterior. cuando entra y exo es cuando va a salir. Perfecto. De salida. Sí, sí, exacto, es muy simple, ¿no? Tienen ustedes aquí la exocitosis, que es cuando sale, y se puede dar por vía secretora regulada y vía secretora constitutiva, ¿no? Y aquí es donde yo elimino mis vesículas hacia la parte de afuera, al espacio extracelular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es la endocitosis, en donde yo estoy recibiendo, digamos, algo de afuera. Puede ser, no sé, una molécula de agua que esté ingresando, o lo que me esté enviando, o de repente un contenido que me esté enviando otra célula. Porque así como adentro tenemos un sistema de comunicación entre membranas, un sistema de vesículas, donde se está transfiriendo las proteínas de un lugar a otro, se está moviendo el contenido que tiene la célula de una organela a otra. En la parte exterior también se va a ver esa comunicación, pero ya no va a ser entre organelas, sino entre las células. Entonces aquí yo estoy recibiendo algo, ¿no? Algo de afuera, y aquí yo realizo todo un proceso para recibirlo. A ver, vamos a ver si aquí estaba. Ya, sí, aquí está. Ustedes aquí tienen dos vías secretoras. Primero empecemos con las vías secretoras, que se puede producir en la exocitosis. Había dos. Había la secreción que era la regulada y la secreción que era la continua. ¿Cuál era la diferencia de estas? En la regulada se almacenan los gránulos y creo que solamente salen cuando reciben una señal o estímulo. ¿No? Y la continua se da constantemente, ¿no? Sale, o sea, sale del aparato de Golgi, se formó la vesícula, sale y es eliminada. No tiene que esperar ninguna señal, simplemente se da de manera continua. Y la secreción regulada, vamos a ver que va a recibir una señal del exterior y se van a colocar ¿dónde? Debajo de la membrana plasmática, de la membrana de las células, se van a colocar ahí debajo. Y una vez que esta membrana recibe la señal, saca a la vesícula que estaba ahí esperando. Necesita la Galia, señal. Sí. una pregunta, en sí la secreción continua también se puede llamar vía constitutiva, vía, eso, de los Vía nombres. constitutiva con la que está acá, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Sí, es lo Ah, mismo. ok, ok, ya. Sí. ¿Te das cuenta de la imagen? De repente esta imagen es incluso mejor, pero es muy chiquita. Si te das cuenta de la imagen, ¿qué está pasando aquí? Está saliendo y llega aquí y es exocitada, sale al exterior. En cambio aquí, como vemos la vía secretora regulada, está poniéndose debajo de la membrana esperando su señal para salir. Sí, es el mismo proceso, pero tiene dos nombres, constitutiva o continua. Muy bien. Ya, y aquí, ¿qué era lo que podíamos ver en esta imagen? ¿Se acuerdan? Eran en tres momentos diferentes. Este es un primer momento, este es un segundo momento y este es finalmente el tercero. A ver, les doy un dato. Hay puntitos rojos involucrados. ¿Qué pasa con estos puntitos? Son exocitados. Ujú. ¿Y dónde se produjeron los puntitos? El aparato de Golgi. Un poquito más abajo. Mira esta imagen. Retículo endoplasmático rugoso. Ujú. Muy bien. Vamos a ver. Tengo la opción de pluma. Ya sí. Entonces, aquí tenemos nosotros una célula. Generalmente a esta parte le vamos a denominar parte apical. A esta parte lateral y parte basal. Ya, por si lo han visto en su teoría o les ponen en algún libro, así se denominan las partes de la célula.
Entonces, ¿qué podemos ver en la parte basal? El núcleo está ahí, ¿no? Está cerca a la parte basal, pero más cerca aún a la parte basal vamos a ver el retículo endoplasmático rugoso y liso. Probablemente estén aquí metidos. Tendríamos que hacer un zoom para ver cuál la diferenciación entre ambos retículos. Pero ¿dónde empieza? El retículo endoplasmático rugoso va a empezar con la producción de las proteínas. Para este ejemplo, las proteínas dicen que han sido marcadas radioactivamente para que nosotros podamos ver estos puntitos rojos, que están aquí, los puntitos rojos. ¿Qué observamos en la primera imagen? Esta es una imagen a los 3 minutos. A los 3 minutos nosotros observamos que se están produciendo las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que ya se producen las proteínas, estas son las que van a salir. Su misión final, su misión es salir de la célula. A esto estamos apuntando, a que salga. Ok. Entonces, ya se produjeron todas las proteínas aquí. Va a empezar a realizarse el transporte vesicular. Se va a empezar a formar las vesículas y van a migrar del retículo endoplasmático rugoso al retículo endoplasmático liso. Luego el retículo endoplasmático liso va a empezar a migrar al aparato de Golgi, que aquí está nuestro hermoso aparato de Golgi, que lo podemos ver. Migración al aparato de Golgi ya lo vemos en esta imagen. ¿Cómo lo vemos? Porque aquí ya no están las proteínas marcadas con rojo. Ustedes ya no ven los puntitos. Bueno, ahora sí, no porque lo he marcado. Pero aquí ya no están los puntitos con rojo. O sea, los que han sido marcados radioactivamente. Porque probablemente, si nosotros en verdad observáramos a una célula, vamos a ver que ahí hay proteínas, pero no son las mismas que observamos hace 3 minutos. No sé si me dejo entender. Porque el retículo endoplasmático va a seguir produciendo proteínas. Pero para el ejemplo o el caso en particular, para nosotros ver este desplazamiento, este movimiento vesicular que se produce, marcamos un determinado número de proteínas y le hacemos seguimiento a ese determinado número de proteínas. Entonces, estas proteínas que estuvieron aquí, en esta segunda imagen, que es este segundo momento, que es a los 7 minutos, vamos a ver que ya han migrado de los retículos, se han ido hacia el aparato de Golgi. ¿Y qué va a pasar en el aparato de Golgi? Aquí ustedes lo pueden observar, se están formando también vesículas. Entonces, en un tercer momento, que es este de acá, que se produce a los 120 minutos, estas vesículas que estuvieron entre los retículos endoplasmáticos, luego subieron y se fueron al aparato de Golgi, van a pasar a las vesículas, y aquí ya podemos ver que son exocitadas, que ya están saliendo. Estas ya cumplieron la finalidad para la que fueron enviadas. Tenían que salir y han salido. ¿Correcto? Ahí podemos ver nosotros el tráfico de forma completa. Aquí no se puede observar bien, pero probablemente sea una vía secretora continua, ¿no? Porque no veo que se estén apinando. Aunque esta podría ser regulada si se están apinando. Aquí ya no Galia, se ve. Sí. una cosita, o sea, en sí en la tercera imagen, las proteínas recién pasan a las vesículas, ¿no? Porque antes estaban sueltas en el No, retículo endoplasmático, o siempre están en vesícula. siempre están en Ah, vesículas. ¿Te acuerdas de esta imagen? Aquí. Acuérdate de esta imagen. Esta, digamos que está en el retículo endoplasmático rugoso. También son vesículas. Esto también es una vesícula. Y se está pasándose hacia otra. Entonces, yo genero acá mi vesícula. Bueno, acá está la yema, ¿no? Pero está generándose una vesícula, ingresa a la receptora y así como ingresa, vuelve a generarse y vuelve a salir. Hasta que llegue al destino final. Si su destino final es ser exocitada, este pequeño caminito que hemos visto se va a dar aquí, en cada una de las partes. Imagínate esta proteína particularmente, ya la que está aquí. Esta va a tener que pasar como vesícula por todo el trayecto hasta llegar al Golgi. E incluso llegando a Golgi, va a tener que otra vez ir formándose por todas las partes de Golgi, ¿no? Porque Golgi tiene varias capas. ujú. Tiene redes cis, redes intermembranoso y las redes trans. Y acá también se va a volver a formar las vesículas. Y estas ya, Ah, las vesículas que se forman en trans, en Golgi, estas ya sí se van completas. Ya no pasan por más procesos.
Ok, gracias. El trans es como la última capa del aparato de Golgi, ¿no? Sí, sí, Ok. sí. Igual ahorita lo vamos a ver porque vemos Golgi. Creo que es al final, pero sí lo vemos también. Bueno, aquí también vamos a poder ver los movimientos. Aquí, bueno, era otro tipo de célula. Ay, sí, no me acuerdo, creo que era un ratón. Era parte de un ratón, el sistema digestivo de un ratón. Bueno, aquí está, ¿no? Vemos que el núcleo, los retículos, de acá está el aparato de Golgi, el complejo Golgi también le dice. Igual aquí podemos ver imágenes. Ahora, la síntesis de proteínas se daban de dos maneras. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos maneras de síntesis de proteínas? Ribosomas libres y ribosomas unidos a la membrana del retículo endoplasmático. Ujú. Cuando hablamos de síntesis de proteínas en ribosomas libres, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde encontramos las ribosomas libres? ¿Y dónde encontramos los ribosomas unidos a membrana? Los libres en el citoplasma. Ujú. Son los ribosomas que salen al momento en que nosotros vemos las imágenes, ¿no? Están libres en el citoplasma. Y tenemos las otras que son las adheridas. ¿Y las adheridas a dónde? ¿Dónde están adheridas? ¿A qué membrana? La membrana. ¿De qué organela es la El membrana? retículo endoplasmático rugoso. Ujú. Muy bien, porque también las mitocondrias también tienen membrana, o sea, hay que saber definirlas. Por eso les decía siempre, no se acuerdan solamente de la parte, sino de qué organela es. Y aquí ustedes pueden ver en la imagen. Este es un ribosoma, este es un ribosoma, este es un ribosoma libre. Este ribosoma libre, ¿en dónde lo podemos encontrar? En el citosol. Y este también es un ribosoma, pero este es un ribosoma que se encuentra unido o adherido a una membrana. Y esta es la membrana del retículo endoplasmático rugoso. ¿No? Son los puntitos que tiene el retículo endoplasmático rugoso. ¿Se acuerdan que decíamos que esos puntitos eran ribosomas? Ahí están, pues, ¿no? Ahí se encuentran adheridos. Ahora, ¿cuál va a ser la principal diferencia entre las proteínas que se producen en los ribosomas libres y las proteínas que se producen en los ribosomas unidos a membrana? Está en la imagen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, chicos, es la proteína, ¿no? Va a ser la distribución de las proteínas, a dónde van a ir las proteínas que se producen. Las proteínas que se van a producir en los ribosomas libres del citosol van al núcleo, al mitocondrias, a los peroxisomas y los cloroplastos. Este es su lugar a donde van, ¿no? Su llegada, ahí está su llegada. Ahí tienen que ir las proteínas que se producen aquí. En este caso, los que se producen en el retículo endoplasmático rugoso van a ir a estos otros lugares. No puedo ver, y ahora sí. Son la membrana plasmática, los endosomas, los lisosomas y las vesículas de secreción. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, pensando en las proteínas que hemos estado viendo en el camino del tráfico vesicular que se produce entre las membranas, básicamente estamos hablando de estas proteínas producidas aquí, ¿no? Las que han sido producidas en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Se entendió cuál es la diferencia? Sí lo entendió. Muy bien, esas son las diferencias que tienen las proteínas que se producen en estos dos lugares. Ahora, la síntesis de proteínas en los ribosomas libres. En los ribosomas libres la síntesis es un poco más sencilla. Nosotros sabemos, bueno, que el ribosoma va a tener dos subunidades, ¿no? Esta es una subunidad y esta es otra subunidad. Entre estas dos subunidades se va a insertar el ARN mensajero, ¿no? Con su extremo 5' y su otro extremo 3'.
se va a insertar este ARN mensajero y se va a comenzar a leer un codón tras codón, o sea, un triplete tras triplete de los nucleóticos del mensajero. Y cuando se comienza a sintetizar la proteína al primer triplete, se le va a unir o se va a formar un aminoácido. Y así sucesivamente hasta que termine de procesarse la proteína. En esta parte final se está dando una secuencia de señal. También le decimos un péptido señal. Okay. Este proceso es bastante simple porque simplemente tienes a tu ribosoma libre, ingresa el ARN mensajero y se empieza a sintetizar. Se empieza a sintetizar y empieza a formarse la proteína. Y esta parte rojita es lo que denominamos la péptido señal. Y ahí está formándose la proteína, ¿no? Dependiendo de qué tipo de proteína sea, se va a formar la estructura. Si es una primaria, secundaria, terciaria. En cambio, cuando nosotros vemos una proteína, o hablamos de una proteína que ha sido sintetizada en un ribosoma adherido a membrana, se daba otro proceso que era un poquito más largo, ¿no? ¿Se acuerdan? Está aquí en la imagen. ¿Se acuerdan? Si ven la imagen, se van acordando del proceso. El péptido señal reconoce al SRP, este va a ser reconocido por el traslocón, creo. Sí, vamos a seguir las imágenes, ¿no? Tenemos aquí igual nuestro ribosoma. Y en este ribosoma está aquí sintetizándose o codificando un ARN mensajero. Y se produjo la primera parte, que es el péptido señal. A este péptido señal se le va a unir este SRP, que es una proteína. Se le va a unir. Aquí podemos ver que ya se unió. ¿Qué ocurre o cuál es la consecuencia que va a tener que el SRP se haya unido a esta parte, a este péptido señal en el ribosoma? Lo que ocurre es que en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, esta es la membrana, hay un receptor. Y este receptor es el receptor para SRP, que significa que cuando pasa SRP, este receptor lo capta y lo jala. Como este SRP se unió al ribosoma por el péptido señal, lo que va a lograr es que baje el ribosoma con todo el SRP. Es como un efecto de cadena, ¿no? O sea, si yo me uno a uno y ese uno estaba pegado a otro, baja todo el contenido de forma integral. ¿Y a dónde baja? A este canal que denominamos el translocón. Entonces, un dato importante es que los receptores para SRP siempre se encuentran al costado de un translocón, en el caso de la membrana de retículo endoplasmático, porque si no hubiese translocón, por gusto bajaría, ¿no? No tendría sentido para que baje porque no tendría dónde sentarse, porque finalmente aquí es donde se va a sintetizar la proteína y se va a ir hacia adentro del retículo endoplasmático. Entonces, si no hay translocón, no se puede producir porque la membrana, al igual que la membrana celular, no permite un intercambio libre, sino que se ha abierto un canal exclusivamente para que se siente el ribosoma. Es la denominación que se usa, ¿no? Sentarse. Se siente el ribosoma y se empiece a sintetizar la proteína hacia adentro del retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué proteínas están interviniendo? Pues tenemos aquí el VIP. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, él está acá abajo del translocón y cuando se empieza a producir o sintetizar la proteína, también se encuentra aquí y que está acompañando durante toda la producción. A este le decimos chaperona. A este también, pero esta es la proteína chaperona que está acompañando el momento en la síntesis de la proteína. Ahora, otro dato importante. Cuando ya el SRP se unió y se unió a su receptor y se unió el ribosoma al translocón, este receptor ya no lo necesita, lo va a botar para que vuelva a hacer lo mismo con otro ribosoma. Probablemente aquí este otro ribosoma se vuelve a unir y vuelva a hacer lo mismo hasta que llegue a lo mismo. Esto es toda una secuencia. Y así los van trayendo a todos los ribosomas para que se vayan llenando todos los translocones
y se vaya produciendo la proteína. Por ejemplo, aquí ya vemos que se está produciendo la proteína hacia la parte de adentro del retículo endoplasmático, mientras que en la otra imagen estos se encontraban libres. Esta era la producción libre de proteínas. No se está incorporando hacia ningún lado. Pero igual el ribosoma es el que producía la proteína. Aquí podemos ver también la imagen. Aquí hay hay una proteína, a veces se puede atorar, también vamos a ver que se pueden atorar las proteínas entre los espacios que hay. Me parece que, no, aquí no está. Pero aquí se pueden atorar también las proteínas en este espacio y luego hay un proceso que se da en el cual nosotros retiramos lo que ha sido mal plegado. Cuando una proteína ha sido mal plegada, nosotros lo vamos a eliminar. Ustedes se acuerdan que una de las características de los lisosomas era que actuaban o degradaban proteínas que habían sido mal plegadas, ¿no? O sea, eso puede ocurrir en esta parte. Luego tenemos, bueno, la inserción de una proteína integral. Entonces aquí pueden ver esta parte que ya lo vimos en la clase pasada. La parte de complemento proteico también lo vimos. A ver, de esto lo que más me interesaba eran las dos formas. Y aquí podría ser... A ver, les hago unas preguntas mejor. ¿Se acuerdan cuál era la proteína que hacía el control de calidad? La calnexina. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya procesé mi proteína, va a venir la calnexina y va a darle el visto bueno. ¿Qué pasaba si la proteína recién plegada no cumplía los estándares de calidad? ¿Qué hacía la calnexina? Aquí está la- ¿Se acuerdan? Podrían preguntarle. Les pueden preguntar quién hace el control de calidad. La calnexina le envía a un translocón para que sea expulsado. Ya, cuando es expulsado, ¿quién la va a encontrar? Porque no puede ser simplemente expulsado, ¿no? Porque si está expulsado va a ser como las proteínas que han sido esparcidas libremente. Entonces no puede quedarse ahí sola. ¿Quién la encuentras cuando es expulsada? Ahí está en la imagen. La ubiquitina. Ajá, la ubiquitina se va a pegar a esta proteína. Se le va a pegar y esta va a ser la forma de emitir una señal de forma tal que la proteína sea conducida al proteosma. Y ahí, ¿qué va a ocurrir? La van a destruir. Eso es lo que va a pasar. Cuando una proteína ha sido incorrectamente plegada, la calnexina se va a dar cuenta de eso al momento en que realiza su control de calidad. Cuando ella identifica que se ha sido mal plegada, lo que va a hacer es, como mencionó con su compañera, lo va a botar por un translocón que se encuentre libre hacia el espacio afuera del retículo, hacia el citosol. Una vez que la bota, la ubiquitina se va a pegar a ella, porque su función es ser, digamos, de un conductor hacia su degradación, su muerte, ¿no? Va a llevar a la proteína hacia el proteosma y ahí es donde se va a dar la muerte de bueno, no es muerte en sí porque no está vivo, pero la proteína se va a degradar de forma tal de que todo lo que ha sido formado sea utilizado. O sea, nada se desecha aquí, todo se va a reciclar. O sea, la van a degradar porque ha sido mal plegada y luego la van a volver a procesar. Entonces nada se va a desperdiciar. Entonces acuérdense de aquí, ¿qué es importante? Es importante los nombres, los receptores, los canales y sobre todo las que intervienen, como la calnexina y la ubiquitina. Luego tenemos ya al aparato de Golgi.
Bueno, ustedes tienen aquí las partes, ya se las saben. Ay, no había más. Ya se las saben, ya las habíamos visto. ¿Y qué era importante del aparato del Golgi? Que tiene dos caras, la cara cis, que está dando cara, por decirlo, a la parte del núcleo de la célula. Y la cara trans es la que da la cara a la membrana da cara a la membrana celular. Entonces, cuando nosotros veíamos en esta imagen, hace un rato, ¿no? Aquí nosotros teníamos la red trans. Entonces nosotros teníamos la red trans o la cara trans que da hacia la membrana y es donde se producían las vesículas que eran excretadas. Y en la cis es las que recibe las vesículas. Acá podemos ver cómo está recibiendo una vesícula de retículo endoplasmático. Entonces aquí vemos cómo recibe la vesícula. Y aquí vamos a ver que esto le dicen sistema de cisternas mediales, intermedias, porque se encuentran entre la parte intermedia y es la comunicación entre ambas caras. Y bueno, de la parte de Golgi ya hemos hablado, se encarga de hacer también parte del transporte de membranas. Aquí ustedes pueden ver coloreado el aparato, acá cerca del núcleo está coloreado. Y aquí ya en imágenes también pueden ver los compartimentos, ¿no? Acá está la parte del sistema de cisternas intermedias, la red trans, que ustedes pueden ver acá produciendo vesículas, de hecho, acá está justo produciendo vesículas, y la red cis en la que está recibiendo. Entonces, eso es con lo que respecta al tráfico vesicular. Ahora, vamos a hacer el banqueo. Entonces voy a presentarles. Quería cambiar una pregunta porque ya la hicimos, pero ya no, no me dio tiempo. Pero vamos a hacer este banqueo. Entonces voy a mostrarles el quizzes para que vayan ingresando. Ese es el código y ustedes me avisan para iniciar. Vamos a dar unos 3 minutos hasta las 12:20 y luego iniciamos.
Chicos, ya, vamos a iniciar. Hay 20. ¿Cuántos somos? ¿Que somos más? Voy a ver nomás cuántos somos y iniciamos. Hay 24. Chicos, vamos, ingresen un minuto más, si no ya ingresamos con los 20. A ver, vamos a dar inicio. Muy bien. Ya, a ver, ¿cuáles eran las partes o las etapas de la apoptosis? Eran la activación, decisión y ejecución. Aquí le faltaría una, ¿no? La decisión. Y aquí, claro, no es muerte, sino ejecución. Muy bien, vamos a la siguiente. Muy bien, entonces aquí los glóbulos blancos sanguíneos engullecen bacterias por medio de la fagocitosis. No puede ser exocitosis constitutiva porque no, no, aquí estamos fagocitando algo y este es un medio de secreción vesicular y la pinocitosis tampoco es. Esto lo vimos en las etapas, ¿no? Cuando estábamos viendo la fagocitosis, ahí lo pudimos apreciar mejor. ¿Se acuerdan cuando estaba una célula, parecía una célula comiéndose a otra? Esa era la parte en que los glóbulos blancos, para ser exactos, los macrófagos, se comen a las bacterias para fagocitarlas.
Que muy bien, claro, eso lo vimos hace un rato cuando les hablaba de la quimiosmosis y como les decía que recuerden esta definición, ¿no? El proceso en el cual el ATP es generado cuando los protozomas se desplazan o se mueven por el ATP sintasa. Muy bien. Ujú. La principal proteína para la formación de vesículas recubiertas es la clatrina, lo vimos hace un ratito. La ubiquitina era la que llevaba a la proteína mal plegada al proteosma para que sea destruido. O bueno, para que pueda degradarlo, en verdad. Muy bien. Entonces, aquí la pregunta era qué moléculas ingresan y salen de las reacciones de la cadena transportadora. Y tenemos que estos son los ingresantes, NAD, FAT, H, 2O2 y ADP, y se producen ATP y agua. Esta pregunta vino tal cual, ténganlo en cuenta porque sí, aquí es una pregunta difícil, ha venido diferentes respuestas y es considerada una pregunta de carácter difícil. Pero tengan en cuenta esta respuesta de acá. Es diferente a la pregunta que decía cuál era el último aceptor de la cadena de transportadora, que era el O2. Sí, ahí se diferencia. Entonces, igual les voy a pasar el quizzes para que lo tengan presente. Igual tienen el banco en el Drive. Los receptores de muerte son FAS y TNF. Estos no están en ninguna, en ninguna de los receptores de muerte.
La glicólisis se realizaba en el citosol y el ciclo Krebs se realiza en la mitocondria, en la cresta mitocondrial. Pero, en la matriz mitocondrial, perdón. Pero sí está bien. Ambos en el citosol, no, solo la glicólisis. Ambos en la mitocondria, no, la glicólisis en el citosol. Sí, el proceso es la oxidación. Ninguno de estos procesos se realiza. Las proteínas de fusión juegan un rol importante cuando las llamas se convierten en vesículas y en la función. Ajá, muy bien. ¿Cuál es la definición que corresponde al ciclo Calvin, que es la fase oscura? Es la segunda fase. Ya con esta parte, con eso ya lo tenían. No puede ser reacción dependiente de luz, no es la vía por la que ingresa el CO2, ni se realiza en ambientes secos.
Galia, una pregunta. ¿En dónde sale lo del ciclo de Calvin? Está Como en que- el tema de las organelas bioenergéticas. Al final, cuando vemos cloroplastos, hablamos de las dos fases, ¿no? La luminosa y la oscura. La oscura también recibe el nombre de ciclo de Calvin. Ah, ok, gracias. Sí, te pueden preguntar por otro nombre, le suelen hacer eso. A ver, dicen las proteasas lisosomales son proteínas que se sintetizan en los ribosomas sobre el retículo endoplasmático rugoso. Ujú. Claro, el proceso por el cual se puede deshacer de ciertas estructuras es la autofagia. Las vesículas de secreción que se convierten en gránulos se desprenden de las redes trans de Golgi. No pueden ser las redes cis porque estas son las que reciben, estas son las que están más cerca al núcleo y las que están cerca a los retículos. A ver, las proteínas están en las células sujetas a la posibilidad de ser digeridas por proteasas. Para evitar este tipo de destrucción, se glicosidan. Las que son ubiquinadas son las proteínas que han sido mal plegadas. Ya no son las que están, las que están ahí simplemente, no son proteínas en sí, no son las que han sido mal plegadas, no son las que están libres en el citosol. Y cortan el extremo de la tampoco, ¿no? Estas se glicosidan, hay un proceso, la glicosilación. Galia, pero en sí como que no intervenía la wikitina para eso. Sí lo puede tener. Ya. La ubiquitina son el caso de proteínas mal plegadas que han sido expulsadas,
del retículo endoplasmático rugoso. Aquí no te está sugiriendo que se trate de estas proteínas. No todas las proteínas son ubiquitinadas, o sea, las que están libres en el citosol, las que producen los ribosomas libres, esas no son ubiquitinadas, por ejemplo, pero están libres. Y luego se van dirigiendo a los diferentes lugares, como el núcleo, la mitocondria, cloroplasto, que son los lugares a los que van las proteínas que han sido sintetizadas en los ribosomas libres. Pero aquí las proteínas que están en las células sujetas a la posibilidad de ser digeridas, para poder evitar este tipo de destrucción, se glicosilan. ¿Ok? Esta pregunta vino en un parcial, entonces tengan en cuenta por favor, esta respuesta por si les vuelve a venir para que no se confundan con las que son ubiquitinadas. Que en realidad es la ubiquitina que se adhiere a ellas para llevarlas a los proteosmas. Gracias. El último aceptor es el oxígeno. Muy bien. Ujú. A ver, la glicosilación de proteínas en el retículo va a requerir del dolicol. Esto lo vimos cuando estuvimos hablando del tráfico vesicular hace 2 semanas, ahí que lo vimos con mayor detenimiento. Es la que se encuentra justo en la parte de la membrana. Ella es la que interviene, el dolicol. El glicosilfosfatidininositol, no. ¿Ok? Esto, las caspasa 8 y la clatrina no, la clatrina va a intervenir en las vesículas. Las caspasa 8 tampoco intervienen en este proceso. Es este, el dolicol. Ah, ¿cuál es el orden de las etapas de la fase oscura?
Como les dije, les pueden preguntar etapas, pueden ponerles etapas del ciclo Calvin también, pero son la carboxilación, la reducción y la regeneración. Si se dan cuenta, todas las alternativas están aquí, pero están desordenadas. Empiezan con carboxilación y terminan en regeneración. En el ciclo Krebs se forma, ya lo habíamos visto, 3 NADH, un FADH y un GTP. Bien. Sí, las que facilitan rompimiento de moléculas grandes son los lisosomas mediante la degradación. Ya, entonces la pregunta era, ¿el péptido de reconocimiento de señal SRP es liberado cuando el ribosoma se sienta sobre el translocón? Ujú. ¿Se acordaban que una vez que ya estaba sentado el ribosoma, se liberaba al SRP para que vaya a traer a otro ribosoma? Muy bien. Tun, 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 tun. Muy bien, Geraldine, Andrea y Direisa. Muy bien. Bien, les voy a pasar estas preguntas para que ustedes puedan revisar. Igual está el banco. Me parece que hay 3 parciales o 4 parciales en el banco que pueden revisar de los últimos 4 ciclos o 3 ciclos. Y bueno, mi recomendación es que todo lo que tenga clasificación se aprenda en la clasificación, todo lo que tenga etapas se aprenda en las etapas y en los procesos
que se realizan en la mitocondria o en el cloroplasto, no se enfoquen, o bueno, enfóquense en todo si pueden, pero ya en el último momento de estudio enfóquense en lo que entra y lo que sale, para que puedan resolver esas preguntas. ¿No? Ustedes se han dado cuenta que eso es básicamente lo que les preguntan, qué entra y qué sale en el proceso. Y nada, pues desearles muchos éxitos en su parcial, porque es probablemente el más difícil de segundo ciclo, el curso de biología, porque física, ustedes se han dado cuenta, si llevan con el doctor Mauro, el parcial es muy fácil porque le explica muy bien, pero biología es un poco más complejo.